Hola y bienvenidos a En 8 Tiempos, un episodio de creativos para creativos, de artistas y también de deportistas, de personas que quieren hacer de su vida algo extraordinario, que quieren llevar su entrenamiento, su formación a otro nivel y que necesitan, como todos nosotros, un equipo de personas que los inspire, que los motive, que los acompañe, unos coaches que los puedan llevar a ese siguiente escalón al que ustedes pueden llegar. Y para eso tenemos hoy una invitada muy especial. Hoy tenemos a Paula Orrego con nosotros, psicóloga especializada en psicología deportiva, entrenamiento para deportistas de alto rendimiento, quien estará compartiendo con nosotros hoy mindsets, habilidades, entrenamientos, su experiencia de vida. Así que muy bienvenida. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, Paula, muchas gracias. La historia de Paula es divina porque además ella empieza nadando, haciendo una carrera profesional a través de la natación y todo empieza a cambiar un poco. Cuéntanos un poquito cómo llegas a la psicología deportiva desde el deporte como tal. Bueno, primero quiero agradecerles por la invitación. Realmente es un placer poder estar acá compartiendo mi experiencia con todos ustedes. Y como lo dices, no solamente como una experiencia profesional puntual desde lo técnico y lo académico, sino también muy relacionado con aspectos personales, que también hace que sea como mucho más sensible, se llegue como en la piel. Entonces, como hacer ese énfasis y me encanta pues empezar como contándoles un poquito esa experiencia. Efectivamente, desde muy pequeñita empecé en el deporte a nivel competitivo, en natación, carreras. Duré más o menos hasta los 16 años, más esa etapa donde ya empezamos a empezar qué quiero estudiar, ¿cierto? Ahí fue como el punto de quiebre del nivel deportivo y competitivo. Pero en esa época, cuando era deportista, cuando competía, no era para nada competitiva. Realmente no, fue un proceso hasta que en este punto de mi vida también me cuestiono por qué no tenía tanta información o tanto como información, esos acompañamientos que ahora con la información yo digo, ¿qué resultados hubiera tenido yo? ¿Cierto? Si hubiera tenido ese acompañamiento más desde el ser, desde el enfoque, de los objetivos claros, como todo ese proceso. Y de una manera u otra siento que eso también me llevó como a este punto de mi vida, una forma como de darle cierre como a ese proceso inconcluso a nivel como deportista y empezar a seguir como con esos sueños y objetivos a nivel profesional. Decidí terminar mi proceso pues deportivo, ya cuando llegué a esa etapa de finalizar como mi proceso en el colegio, ya decidir que quiero estudiar. Muy frustrada terminé del proceso porque claro, no clasifiqué a la selección Antioquia en esa época, también no daba el 100, entonces era esa incongruencia entre quiero unos resultados, pero realmente no estoy haciendo lo que debo hacer para lograrlos, pero no, con un grado muy pequeño de conciencia realmente en ese trabajo que debía hacer y que no estaba haciendo, ¿cierto? Claro. Inmediatamente terminé mi proceso pues deportivo. Toda mi vida hice deporte porque desde pequeñitas, tipo 7, 6 años en cursos, empecé ya a competir muy temprano. Entonces dije, tengo que hacer algo, no, debo estar activa. Entonces empecé en el mundo del gimnasio, muy juiciosa, y ahí me empecé como a encontrar, ser muy consciente de muchas cosas que pasaban en este entorno desde el ejercicio físico. Y exactamente ahí empecé con la carrera. Empecé con la psicología, conocí el campo de la psicología deportiva, eso fue como amor a primera vista, porque inmediatamente hice clic. Yo dije, no, pues yo fui deportista, me retiré, la psicología me gusta, por un motivo específico dije quiero estudiar psicología porque era muy buena para escuchar personas, soy muy buena para escuchar personas. Entonces dije, por aquí es deporte, la carrera la estoy conociendo, me está gustando, y todo el pregrado fue una mini especialización, siempre lo digo, en psicología deportiva porque buscaba como orientarlo todo y empecé como a identificar muchas cosas que veía en el gimnasio frente a conductas de la alimentación, muchos movimientos en mí, desde compararme, ¿cierto? Desde el tema del cuerpo, el tema con la alimentación, empezaron a moverse muchas cosas y me volví súper competitiva en un grupo de spinning en el gimnasio, un montón de cosas que yo decía, yo esto ¿por qué no lo tuve cuando era deportista? Pues cuando era nadadora. Y así fue que me fui enamorando de la psicología deportiva, lo relacionaba mucho conmigo, desde ese proceso personal que estaba llevando en ese momento, con mi cuerpo, con mi identidad, pues con la alimentación, porque se relacionó mucho. Y ahí fue que pues, estructuré mi trabajo de grado, que fue el rol del psicólogo, el ejercicio físico en los centros de acondicionamiento. Me quería ir más como por el lado de la psicología del ejercicio físico y de la salud. Yo decía, alto rendimiento ya, pues ahí ya hay más movimiento en la psicología en el alto rendimiento, y por acá como que nada, un psicólogo en un gimnasio, no hay, y se necesita. Entonces empecé con ese proceso, ya me gradué, busqué acercamiento con gimnasios, empezar como todo este proceso.
Hice ciertas alianzas en el proceso del ejercicio físico, pero la vida me fue llevando también a procesos con alto rendimiento. He trabajado con bastantes equipos a nivel de proyección deportiva en edades tempranas y también con diversas modalidades de las prácticas de la universidad, las prácticas de la maestría. Y ya también me fue llegando como personas, ya pues con la idea de crear mi empresa enfocada en el campo de la psicología y a la final en ese momento estoy casi full con temas de psicología pues del alto rendimiento. Y tal vez tú, aquí que nos estás escuchando, estás pensando, ok, pero ¿qué hace un psicólogo deportista? O sea, cuando estoy en depresión porque no soy capaz de levantar una pesa, llamo al psicólogo. Estoy exagerando, obviamente. Cuéntanos tú, ¿qué hace un psicólogo del deporte? Se llama. ¿Qué hace un psicólogo del deporte? Bueno, es un campo hermoso, realmente es un campo hermoso porque, bueno, el deporte lo puedo dividir desde varios puntos, desde diferentes objetivos. Si estoy en el campo del alto rendimiento, que estamos buscando ganar medallas, el rol del psicólogo deportivo empieza a generar como esas estrategias para entrenar la mente del deportista. Realmente no es un proceso muy hacia que estoy loco, tengo un problema, entonces ahí sí necesito el psicólogo, no se vuelve como un entrenador más dentro del proceso, porque para alcanzar rendimiento yo necesito no solamente entrenar el cuerpo, lo técnico, la parte estratégica, sino que también esa parte psicológica que hace que mi cuerpo se mueva y que se mueva como yo quiero que se mueva en base a los objetivos que yo quiero, pues hay que entrenarla. Entonces trabajamos esa parte del entrenamiento mental que está enfocado en potencializar habilidades mentales. Yo siempre veo la psicología deportiva como, bueno, y la psicología en general, porque la vemos como una ciencia muy del problema, de lo negativo, del dolor. Y sí, trabajamos con este componente y esto que también hace parte de nosotros como seres humanos, pero también trabajamos con las potencialidades del ser humano, ¿cierto? Entonces, el deportista de alto rendimiento que necesita entrenar su concentración, su gestión emocional, porque no es una máquina, es un ser humano que se enfrenta a un mundo de presiones. Solamente el competir ya me expone. Entonces, ese tema del que dirán, la crítica. Solamente el hecho en la danza, por ejemplo, de presentarme ante un espejo todos los días, a verme a mí mismo, equivocándome, no cogiendo el paso, requiere mucha valentía. Y sí, hay alguien que puede estar ahí, que está ahí para ayudarte y decirte, hay pasos, hay procesos, hay una metodología, no estás solo y puedes pedir ayuda para llegar a otro nivel. Y ahí me haces como pensar en otras habilidades cuando me lo mencionas, del tema de estructurar bien mi identidad, el tema de la autoestima, porque si un deportista debe trabajar la autoestima es que la tienen súper alta. No tanto, ¿cierto? No necesariamente, no, quizás no tiene esas herramientas. Porque además los niveles de, no sé cuál sea el neurotransmisor específico, no sé si es dopamina, lo que da ganar un podio y levantarte el otro día después de haber entrenado 4 años, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Otros 4 años. Entonces, ese estado, esa meta, ese podio no fue suficiente. O sí, pero si no lo sabes gestionar, ha llevado a muchos deportistas a unas depresiones muy fuertes. Sí, y no solamente lo que expresas, por ejemplo, ese tema de confrontarme completamente con de ganar, perder, y ahora pues también esta generación, todos estamos con el tema de la gratificación inmediata, lo queremos todo ya. Y en el deporte, bueno, y en la vida no todo se consigue ya, hay que esperar, ¿cierto? Y muchas veces los procesos, la mayoría de veces no son lineales, ¿cierto? Un proceso va a una curva de aprendizaje, pero ahí llega un tiempito en el que baja y puede haber una bajadita, ¿cierto? Porque la vida también cambia, porque estoy agotado, ¿cierto? Muchas situaciones o factores lo pueden influenciar. Entonces, o porque los logros anteriores eran mangos bajitos, por así decirlo, y yo vi el logro, pero después, y me pasa todo el tiempo, María, es que me siento estancada. Porque es que además no siempre es fácil ver el avance y como no siempre es métrico, que yo pueda tener una métrica así, que yo pueda decir es que hice 100 velitas más, hice 100 metros más, no siempre es cuantificable o no siempre lo sabemos cuantificar para decir, es que si hay una mejora, si hay un avance, o estoy en esa meseta que tengo que sobrepasarla para volver a subir a la siguiente meseta. ¿Eso pasa en todos los deportes? En todos pasa en la vida. Yo creo que el deporte es una mini universidad para la vida. Porque mira que lo que me expresas no solamente está como el tema, primero mis expectativas.
Y muchas veces nuestro cerebro no es completamente realista, él no es realista, él no ve el mundo desde los planos coherentes que deberíamos, sino que él quiere eso, gratificación, quiere placer porque quiere evitar el dolor a toda costa, ¿cierto? Y Para como, sobrevivir. claro, y cómo lo encontramos en esta sociedad, ya está el tema de la cultura, las expectativas, la presión externa, los medios, las redes sociales, lo que yo muestro, entonces, ¿qué va a pasar si yo no doy este resultado y esta talla? ¿Qué tengo yo para mostrarle al otro, ¿cierto? Total. Si hay un entorno protector, por ejemplo, la esencia de la academia para mí es hermoso porque se centra mucho en el ser, ¿cierto? Y eso es muy protector para las atletas, las bailarinas, pero no en todos los espacios está eso, o no en todos los hogares está eso. ¿Usted para qué va a ir si no está teniendo este resultado? ¿Cuánto tiempo pues? O no se está haciendo una inversión para que usted llegue a tal. Entonces, sí vale la pena. Entonces empieza a cuestionar ese proceso que uno le dice acá, poco a poco, enfócate en los pequeños detalles, ¿cierto? Empieza a reconocer el camino que has llevado, empieza a reconocer lo que eres como bailarina, como deportista, pero por acá tengo una voz encima de la persona que yo más amo y que más me quiere, que son mis padres, es un ejemplo, o mi entrenador, ¿cierto? O mi amiga o mi novio que me está diciendo, o las redes sociales que me está diciendo, eres importante si lo logras, si tienes eso, el proceso como que no vale mucho. Y eso es parte de habilidades que en la psicología deportiva tratamos de fomentar mucho. El proceso lo es todo, porque el proceso te lleva al resultado. Solo que estamos acostumbrados de mirar el resultado y solamente querer el resultado. Y está bien soñar, yo siempre soy fomento. Es que una cosa no quita la otra. Claro, total, hacen parte del proceso, pero disfruta el camino, Total. ¿cierto? Mira el aprendizaje, agradece lo que tu cuerpo puede hacer, pero muchas veces lo desdibujamos. Y hay otro fenómeno, el perfeccionismo que está ahí, que ronda en esta sociedad, y sobre todo en el deporte, en los deportes artísticos, en los deportes de precisión. Es algo que hace parte del deporte, ¿cierto? La coordinación que deben tener es un tema, es eso. Entonces, cómo lidiar como con eso que me exige el deporte de hacerlo muy bien, porque si no me quitan un puntaje o me ganan, entonces tengo que hacerlo perfecto, pero es que me dicen que la vida no es el perfeccionismo, ¿cierto? La vida es el enfoque en el proceso, el disfrute. Entonces también eso es otra como carga que van llevando los deportistas que tienen que empezar a lidiar con eso. Es que si lo haces así exacto, no te van a deducir nada, por ejemplo, pero es que no es humanamente posible que siempre lo hagas así. Entonces, como trabajar eso se vuelve complejo y se vuelve retador. Y no solamente eso, sino que también yo siento que a veces el perfeccionismo se vuelve una excusa para no hacer. Porque hasta que no esté en el lugar perfecto, con la gente perfecta, en el momento perfecto, con la ropa perfecta, con el artista perfecto, no voy a montar la coreografía. Y se vuelve una excusa para la creatividad, para la vida. ¿Qué pasa si lo empiezas hoy? Con lo que tienes, donde estás, y te permites en el camino ir corrigiendo, ajustando, aprendiendo, y eventualmente llegarás a esa perfección o a otra, porque también se vale girar y pivotear y modificar. Total. Cuando hablamos de psicología deportiva, asumo que hay etapas preventivas de mantenimiento y después de las competencias de apoyo. ¿Cómo sería como una línea idónea en un deportista de alto rendimiento desde la psicología y ese acompañamiento tuyo? Lo principal es proceso de evaluación. O sea, lo que primero hacemos cuando se entra a acompañar a un deportista o a un equipo, una liga, es primero entrar a evaluar el componente mental, ¿cierto? Se hace por medio de pruebas, se hace por medio de entrevistas, de acercamiento, de observación, es fundamental, y la comunicación con el entrenador es fundamental, porque ellos son los que tienen los objetivos, conocen los deportistas casi de por vida, hasta conocen más los deportistas que los propios padres, porque algunos desde chiquitos están ahí 8 horas o más entrenando constantemente. Entonces, esa información es lo que primero pues uno debe como buscar, evaluar al deportista, evaluar la necesidad, lo que necesitan potencializar, y ya con eso empezar un plan de entrenamiento mental. Porque no todo es igual para todo el mundo. No es una receta replicable, mágica, que si le funciona a mi amiguita, me va a funcionar a mí. Para nada. Todo deportista o toda persona es un mundo. Entonces, sí hay procesos grupales, un trabajo grupal, pero cada equipo va a requerir algo diferente. Y ya se hace el trabajo individual o grupal según la necesidad. Siempre, digamos, a mí me encanta el trabajo en campo, como estar allá en la zona de entrenamiento con ellos, viendo cómo se da como toda la dinámica, porque es que ahí es donde surge todo, ahí es donde está la frustración porque no lo logré, ahí es donde está
la exigencia del entrenador y cómo lo enfrenta el deportista, y ahí es donde uno pues también puede dar herramientas, no solamente como en esa sesión como tal grupal que uno tenga con ellos como un poquito más sensible. También el entrenamiento cognitivo es algo que se trabaja mucho con los deportistas, ya pues sale un poquito del plano como más emocional, sino ya de un tema más de potencializar esas habilidades cognitivas básicas o digamos más avanzadas, que es todo el tema de la toma de decisiones, la redacción, el tema de la memoria, la atención, la concentración, y se pueden hacer diferentes ejercicios. Y como los deportistas son tan activos, les gusta como ese movimiento, es también un ejercicio que suma mucho el proceso, el tema de conciencia corporal. Entonces también, y ya cuando hay una necesidad puntual desde la parte también ya más emocional o la parte más psicosocial que empiece a afectar, digamos, la presencia del deportista en sus entrenamientos, en sus competencias, ya entramos a trabajar más la parte emocional, ya un tema más individual, o si es el mismo deporte que está detonando en el deportista, por frustraciones, por miedo a ganar, porque a veces también ganar da miedo, ¿cierto? Por el tema de la excesiva presión que manejan, temas de lesiones, se presenta mucho en el deporte, como todo esto que los moviliza tanto, o los deportistas que ya están hasta finalizando su ciclo, que es muy teso también para ellos soltarlo, porque ya que soy, total, ¿cierto? Toda mi vida fui cambio, esto, total. es durísimo. Entonces ahí se hace un proceso más desde la psicología clínica, obviamente, por ejemplo, en mi caso yo sí tengo experiencia en clínica, pero hay ciertos, por ejemplo, digamos, cuadros que de pronto sí me veo en la necesidad de remitir, ¿cierto? O hacer una intervención más interdisciplinaria de la parte de psiquiatría, ya con procesos, digamos, dependiendo del deportista también, si ya son cuadros más crónicos, entonces se busca como un acompañamiento de un especialista como puntualmente en esa área. Pero en sí nos movemos así, y si hay proceso con los ciclos con los entrenadores, estamos en competencia según lo que nos permita como el entrenador, se hacen sesiones precompetitivas y se hace acompañamiento en la competencia también, cuando los equipos pues lo permiten también, porque depende de qué tan necesario ven el psicólogo. Y también, ideal, cuando terminan competencias, análisis de competencia, listo, vuelve y empieza. Nos planteamos objetivos, plan de enfoque, listo, ¿y qué sigue? ¿Y cómo voy a hacer para conseguirlo, cierto? Volver como a enfocar la mente, que hay que trabajar desde lo mental, y vuelve y se empieza todo el ciclo. Porque es que además todos los que hemos intentado cambiar algo en nuestra vida, por muy sencillo como, no sé, dejar de echarle azúcar al café, hasta algo tan complicado como salir de una relación tóxica, sabemos que los cambios no son fáciles, que es que uno muchas veces los puede entender, no puedo forzar en el estiramiento y forzar mi músculo porque me voy a lesionar, yo lo entiendo, pero ya lo tengo tan interiorizado, esas ganas de sacar el espagat y el paso, que me veo a mí misma en el entrenamiento repitiendo lo que sé que no puedo hacer, porque ese cambiar no es fácil. Y tú acompañas a los deportistas en esos procesos de cambio de hábitos nuevos. Total. Y es demasiado lindo porque pues he tenido la suerte de empezar a trabajar este año con Paula en nuestros grupos competitivos y ver cómo desconocíamos muchas cosas como directores o como entrenadores, pero es la oportunidad de decir, wow, esto existe, wow, hay alguien que sabe hacer eso, hay alguien que me puede apoyar en temas de egos, exceso de disciplina, falta de disciplina, porque es que ambas existen. Cuéntanos en qué equipos has trabajado tú, y porque eso no solamente nos pasa a los bailarines, ¿en qué áreas has tenido tu experiencia competitiva con grupos y con equipos? Bueno, he trabajado pues con diferentes deportes. Voy a hablar como del inicio y con los que he ido trabajando ya en la actualidad. El primer proceso que acompañé hacia a nivel competitivo fue con la Liga de Esgrima. Con ellos empecé acompañamientos, eso fue hace bastante tiempo, no me acuerdo hace cuánto fue. He acompañado procesos individuales con diferentes modalidades. Con fútbol me ha pasado que no he estado directamente con los equipos como tal, pero sí con deportistas a nivel individual. Muchos de proyección que están como en esas escuelas básicas, en fuerzas básicas, que más que todo están ahí como reunidos, y también he trabajado con talleres grupales con algunos clubs de fútbol. El proceso, digamos, competitivo más largo que he llevado es con la Liga Antioqueña de Gimnasia. Después soy la psicóloga que los acompaña. Ahí pues acompaño a gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, gimnasia artística, en todo ese recorrido que les comento. También con rugby subacuático. Con el femenino y masculino, apoyo un club, ya aproximadamente hace 2 años estoy acompañándolos a nivel. De hecho, tú llegaste a nosotros porque una de nuestras docentes hace parte del equipo competitivo, sí, y una de las mamás de Via Academy también este año nos trajo una hermosa medalla de oro a Colombia.
es una tesa. Y es muy lindo porque todos estos deportes empiezan a conectar de una u otra manera. Yo creo que si tenemos ciertos mindsets o mentalidades, tú ves habilidades recurrentes en los deportistas de alto rendimiento con los que trabajan, aunque sean de esgrima o de danza. Sí, se ven perfiles. O sea, uno va estructurando perfiles. Yo qué te puedo decir más frente a la pregunta, que cada deporte me puede dar características puntuales. Ok. ¿Cierto? Como unos rasgos puntuales. Hay como, uno podría decir como personalidades que se adaptan más a ciertos tipos de deportes porque tienen unas características, aunque uno ve mucha diversidad también dentro del mundo del deporte, porque no todos los deportistas son fuertes. 100%, por ejemplo, que se tiene como ese imaginario de que no se quejan de nada. O que son 100% extrovertidos todos. No, ¿cierto? Por ejemplo, o los de ajedrez, todos van a ser pasivos, tranquilos. No, puede haber uno que es por allá súper activo, ¿cierto? Y con esa energía. Pero según el deporte sí te puedo decir que sí puedo reunir como unas características. O por ejemplo, todos los deportistas tienen hábitos saludables. No. No pasa, uno escucha también historias, obviamente su historia, su entorno, su contexto, pero no todos. Todos los deportistas son hiper mega disciplinados. Se espera que sí, ¿cierto? Para llegar a esos altos logros deben hacerlo, pero hay algunos, por ejemplo, que ese tema de la disciplina les cuesta. O todos los deportistas son puntuales. No. Ojalá. Ojalá. Llegarían más lejos. Sí, pero somos humanos. Y son habilidades que se aprenden, porque es que eso es lo otro. No, María, es que yo no nací flexible. No, yo ya no puedo ser bailarina. Podría ser una posición y un mindset y una mentalidad de... no, es que yo no soy creativa. Pero si uno cambia esa mentalidad y se pone en la posición de hoy no lo soy, pero puedo aprenderlo, puedo lograrlo, puedo retarme, puedo tener personas a mi lado y en mi equipo que me lleven a esa capacidad. No sé si te ha tocado, asumo que sí, pueden llegar a ser mucho más tesos que los que tuvieron un talento, pero no hicieron nada con él. Es que nos da miedo enfrentarnos a la posibilidad de no lograrlo. Entonces también eso nos inhibe mucho, ¿cierto? Y depende también de esa mentalidad. Si yo soy una persona que tengo seguridad en mí mismo, autoconfianza, si tengo esa red de apoyo y ese entorno que también que me genera como esa seguridad para hacerlo, si también me conozco y me celebra a mí mismo, pues también son como aspectos que pueden sumar, porque una persona hay veces se limita a hacer algo o porque una persona va e intenta y no le importa qué, pero muchas veces es ese miedo a no lograrlo, porque creemos que eso es demasiado frustrante o nos va a decir a la final en la esencia, es como, si ve no sirvo, si ve no fui capaz, entonces ¿qué es más fácil? Pues no lo intento. Ni siquiera tratar, exactamente. Me quedo quieto. Total. En las conversaciones tuyas y mías hemos hablado que además no solamente involucramos al deportista o al artista, sino que hay una red alrededor que también necesita un acompañamiento y una participación. Cuéntanos a todos un poquito de qué se trata y por qué hay que intervenir con otras personas alrededor. Es que el deportista es, bueno, voy a decir, una persona, y como persona es un ser social. Somos seres sociales, no somos de alguna manera por el otro, ¿cierto? Entonces no podemos desconocer para llegar a esos objetivos o ese bienestar, porque quiero integrar el bienestar a los objetivos dentro del deporte. Total. Que se habla que el deporte no, de alto rendimiento no es saludable, y lo voy a decir acá, realmente no es tan saludable, pero sí se puede tener dentro de él, digamos, muchos hábitos y conductas que haga que ese entrenamiento, la condición de ese deporte promueva al máximo la salud de ese deportista. Y gracias por decirlo, porque es que también muchas veces creemos que hacer más ejercicio es más saludable, que matarse en el gimnasio es más saludable, que privarse de alimentos es más saludable, que estar 8 horas, 10 horas, eso es ser saludable, y nos estamos llenando un montón de paradigmas que no son reales. Pero además, cuando uno toma una decisión de vida extraordinaria, no ordinaria, no común, hay unos costos. Y no me refiero a los económicos, que también, sino físicos. Cuéntanos un poquito de eso y rompamos con paradigmas, que me parece importante que los empecemos a hablar. Bueno, te voy a responder la anterior. Vale. Para me que encanta. no yo salgamos quiero mucho. Como muchos episodios acá con nosotros. Ustedes que dicen, este no va a ser el último, ¿cierto? Espero que sí. Pero algo súper rápido les explico, no sé si lo han escuchado, lo de la triada deportiva, que habla como de, y hay también el pentágono deportivo, ¿cierto? Que habla como de otros agentes que son importantes. Entonces, frente a ese aspecto de que somos seres sociales, involucra fortalecer al deportista, que es el centro, ¿cierto? Porque es lo que él puede controlar, ¿cierto?
porque no podemos depender del entrenador para estar bien, no. Tú debes tener estrategias para poder estar bien, pero vamos a buscar intervenir con esas metodologías de tu entrenador, ¿cierto? Para que brinde un entorno protector, exigente sí, porque va a ser exigente, pero sano, ¿cierto? Coherente. Respetuoso, exactamente, y coherente. Está la familia, es fundamental el proceso de la familia, y eso en esas edades más tempranas es fundamental, porque ahí están empezando a dar como esas bases y esos recursos y esas habilidades para la vida de ese niño. Entonces, si desde temprano empezamos a trabajar con ellos, seguramente va a ser más fácil como enfrentar retos que se dan en la adolescencia o en la juventud, porque también con deportistas de edades pues más, que están más adultos o más grandes, también es importante trabajar con esa familia, que conozcan qué es eso del alto rendimiento, los costos y demás. Las partes administrativas son importantes también tocarlas desde esa filosofía, esa visión que tienen dentro de todos los programas que establecen. Y también está la parte que es importante desde la parte de los jueces, también es una parte pues que es fundamental, que también sean coherentes, porque eso es otro aspecto que tensiona mucho. No me están juzgando bien, hay deportes que se maneja un tema de política, temas económicos que también están dentro del proceso, que tienden a afectar directamente la salud mental. Y mucha subjetividad, porque es que en un partido de fútbol, ok, o metiste o no metiste el gol, tal vez la tarjeta amarilla pudo o no haber sido justa, pero en temas artísticos específicamente, finalmente la decisión del jurado es personal. Subjetiva. Y subjetiva. De Lo su que perspectiva. Me transmite también. Es su perspectiva. Y si a ese jurado la danza comercial no le gusta, está cansado de esa canción de reggaetón que le pusieron, puede que solo por eso esa rutina la evalúe con su perspectiva, y como artistas tenemos que prepararnos para que eso no sea personal, aun cuando es tan personal, y fortalecernos para entender que eso no nos da la calidad de persona que somos. Total. ¿Cómo hacemos eso? Tocas un tema tan teso, porque muchas personas, y me voy a incluir porque es un proceso que yo también hago en mi vida a nivel personal, nos vemos en base a la mirada del otro, en base al reconocimiento del otro. Entonces, si el otro me valida, soy capaz de validarme a mí mismo. Y por eso vemos tantas conductas como de, si me quieres, y se lo hice bien, y si soy buena, ¿cierto? Como que buscamos corroborar, como sí, la aprobación. Exactamente, y que el otro me diga, sí, lo hiciste bien, porque cuando no tengo eso, yo solita o yo solo no soy capaz de darme como ese reconocimiento, a no ser que tenga el resultado. El resultado sí me reafirma que yo sí soy valiosa, que yo sí soy especial, que yo sí puedo. ¿Y eso? Y a veces no, ¿cierto? Porque a veces no es suficiente. Tengo que llegar allá hasta que no llegue allá, o si logré algo, bueno, pero esto es esto, pero puedo llegar más, o pude haber hecho eso y pude hacerlo mejor, ¿cierto? Ese tema de las autoexigencias que también están ahí tan marcadas en el tema del perfeccionismo. Ahorita que hablabas del perfeccionismo, que no te lo exprese, siempre que hay una persona pues con este tipo de mentalidad, por decirlo así, sea que se lo limite o que se empiece a ver como excusas de empezar algo, yo siempre lo que veo es un tema de mucho miedo. Porque muchas veces, claro, desde el plano general uno dice, ay, pero empiece ya, sí, ok, pues hágale, ¿qué pasa si se equivoca? Nada, uno, pero esa persona detrás del perfeccionismo, que no lo vemos así, el perfeccionismo antes lo vemos como casi hasta una cualidad, un rasgo, exactamente. Por ejemplo, en las entrevistas de trabajo. ¿Cuál es su peor defecto? La respuesta perfecta, es decir, soy muy perfeccionista porque voy a creer que mi trabajo lo hago muy bien. Exactamente, ¿cierto? Pero al final la persona perfeccionista sufre mucho, demasiada angustia dentro de esta persona. Entonces hay mucho miedo detrás de este tipo de rasgos. Y es muy teso porque es que ya venimos en esta época. Las redes sociales, siento que también están generando porque siempre nos empezamos a ver por medio del otro. El otro me da, entonces me da un like, entonces yo soy visto, entonces yo soy importante, ¿cierto? Pero esto se trabaja, ya con la pregunta puntual que me hiciste, primero desde las casas, desde la familia, desde una acción preventiva. Siento que eso es fundamental y es lo más poderoso que se puede hacer. Desde estos niños que están en esas etapas de desarrollo, que están conociendo al mundo, empezando a relacionarse con el otro, también empezando a formar sus creencias, sus esquemas frente a la vida y lo que son ellos. Empezar de esos entornos seguros, papá y mamá acompañando, o yo si soy un cuidador, empezar a darle más importancia a tu proceso, ¿cierto? A brindarte estrategias donde valido tu emoción. Es importante que te frustres y está bien, ¿cierto? Y reconozco que es válido las emociones también de ese tono desagradable y te enseño a manejarlas y a regularlas, ¿cierto? Pero no a rechazarlas y a esconderlas, ¿cierto? Entonces siento que es fundamental como ese apoyo
de la familia, desde los límites también, desde te doy libertad, pero te acompaño y te cuido, ¿cierto? Para que tú ya avances en la vida, porque también está la sobreprotección, no solo la negligencia, sino que también están... Entonces siento que las familias son fundamentales ahí, de ir educándose frente a esas necesidades afectivas y psicológicas que tienen los niños para prevenir como estos, digamos, rasgos o formas o mentalidades que se pueden establecer más adelante. Eso es desde la prevención. Ya desde la intervención, uno cómo puede hacer es ayudando mucho a la persona en esta parte de la autoestima y el amor propio a empezar a desde dónde está colocando su valor, ¿cierto? Y qué puede hacer él o ella para empezar a valorarse, donde lo que prime primero sea, por ejemplo, su voz. Hay personas que no tienen una voz propia. Yo les digo mucho, crea tu propia voz. ¿Cuál es tu propia voz? Pero muchas veces mi voz es esta, no, pero venga, es la voz que tuve toda mi mamá de pequeño, que, por ejemplo, nada le servía y, por ejemplo, no sé, ganaba las materias y me decía, pues era lo que tenía que hacer. Un ejemplo, entonces, claro, yo aprendo algo en mi academia y yo digo, pues era lo que tenía que hacer, porque me tengo que sentir orgulloso de eso, ¿cierto? Entonces, empezar a conocerse también es una forma de, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tú quieres? Y a cuestionarte todas las creencias que tienes. Claro. Porque es que por el hecho de que las creas no significa que sean ciertas. No. Y las debes cuestionar, porque es que hay creencias que son limitantes y te pueden estar limitando en tu proceso de formación, y hay creencias que son expansivas que las tenemos que seguir motivando. Y te voy a dar un ejemplo. Una creencia limitante típica es: entre más entreno, mejor voy a hacer. Cantidad es más importante que nada en la vida y me voy a matar en el gimnasio. Eso no es cierto. Es la calidad del entrenador, de la persona que te acompaña. Es hacerlo bien hecho, no hacerlo por hacerlo. Pero todavía ves muchos deportistas que creen, y entrenadores y directores. Sí, y sufren, por ejemplo, los deportistas cuando es vacaciones. Por ejemplo, cuando son vacaciones, receso o no se puede entrenar, sufren, generan una angustia y la desarrollan, porque si no están entrenando van a perder lo que ya venían entrenando. ¿Sí? Es un tema de autoconfianza o esos patrones de control. Si yo no entreno, pues no voy a tener la resistencia para enfrentar la competencia. Tengo que repetir. Esa es otra creencia, por ejemplo, que está puntualmente en esos días, la estaba trabajando con una de las atletas, que me decía, se dañó algo en el coliseo y no podía entrenar. Entonces me decía, y venía a competencia, me decía, tengo que entrenar porque es que yo aprendo por medio de la repetición. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿cuántos días has parado? 3. Y yo, bueno, por parar 3 días, cuando llevas más de 10 años de entrenamiento, realmente esto va a afectar tu habilidad física y tu habilidad técnica para enfrentar lo que tú ya tienes mecanizado en tu mente. Empezaba a cuestionarlo. Pues sí, yo le decía, si fueran 2 meses, 3 meses de parar, uno ya se dice, ¿cierto? Le toca es más, y nunca, ni siquiera les toca volver a empezar, porque hay cosas que el cuerpo ya interiorizó. Pero sí tiene que volver a entrenar el estado físico, la resistencia y otras cosas que se pueden volver a entrenar. Total. No, y me encanta que estemos hablando de eso, porque de nuevo es cuestionarnos todo lo que creemos que es cierto y preguntarnos, ¿es eso cierto? El cerebro es mentiroso. El cerebro es mentiroso, no te creas. Y se cuenta cuentos. Sí, y lo de eso es que también es muy literal, aunque él todo lo hace, y yo siempre digo, es hermoso como el funcionamiento del cerebro, pero todo lo hace en búsqueda de que sobrevivamos, pero no lo hace como en búsqueda de la felicidad, porque el cerebro, pues de una manera u otra, no literal va a decir, quiero que seas feliz o quiero... No, él dice, yo quiero que tú sobrevivas, y quiero que sobrevivas sin que sientas dolor. O sea, eso es lo que él pone y prima inmediatamente. Entonces, por eso los atajos que utiliza, por eso se vuelve literal, por eso lo de los miedos imaginarios desde la anticipación, porque su principal mecanismo es anticipar el cerebro. Tú y yo estamos hablando acá y ella está anticipando quizás mis posibles respuestas, ella lo está haciendo, pero con un mecanismo de protección y de defensa hacia no quedarte bloqueado. Claro, y porque esto es adaptativo para mí, ¿cierto? Pero a la final es lo que buscas, ese punto de la supervivencia. Entonces, cuando yo digo el cerebro es literal, el cerebro es mentiroso, claro, porque el cerebro te va a buscar defender. Entonces, yo tengo un sueño de ser la mejor deportista del mundo y quiero ser la mejor, pero el cerebro me está diciendo, y si no lo logras, ¿qué? Te vas a sentir mal. Entonces me empiezas a botear, un ejemplo, total. O me trae un montón de miedos imaginarios, ¿cierto? Me imagino cayendo, me imagino haciéndolo mal, me imagino criticada. Entonces uno dice, pero cerebro, es lo que uno dice hablando con él. ¿Por qué? Porque estos miedos, uno empieza a cuestionarlos, te estoy protegiendo de que te sientas
mal, ¿cierto? De que no te adaptas, de que porque esto te va a hacer daño. El cerebro inmediatamente me tira los miedos como un mecanismo de protección, porque me quiere cuidar a la final. Para mi supervivencia eso es completamente necesario. Entonces, no nos creamos todo lo que nos dice el cerebro, porque el cerebro es un cerebro ansioso desde la anticipación. ¿Por qué? Porque me protege. Te estoy tirando un montón de escenarios negativos para que tú puedas hacer algo y te protejas. ¿Cómo vamos mediando como todo esto? Desde nuestra crianza. Porque si en nuestra crianza nos enseñan recursos para poder enfrentar eso, tenemos estrategias de afrontamiento también frente a la vida, nuestra mentalidad va a ser mucho más diferente. Vamos como saliéndonos un poquito de esa condición innata y natural del cerebro, ¿cierto? Y vamos a empezar nosotros a formar la visión que queremos tener realmente de la vida y a construir realmente nuestra realidad. Total. Yo siempre digo eso. Total. Cerebro es mentira. Y tú no eres tus pensamientos. Total. Mari, ¿cómo que yo no soy mis pensamientos si están dentro de mi cabeza y soy yo hablándome a mí misma? ¿Estás segura de eso? Cuestiónatelo, porque si tú fueras tus pensamientos, no los podrías observar, porque entonces, ¿quién los está observando? Tú no eres tus pensamientos. Y los puedes parar, y los puedes domar, y los puedes entrenar. Total. Y por eso llegan elementos como la meditación y otro montón de actividades que complementarias a la formación de un deportista de alto rendimiento, que te enseñan a entrenar a esa voz que puede ser tu propio saboteador. Y que si a ti que nos estás escuchando en este momento dices: no, Mari, yo estoy perdido, ¿cómo así que desde la crianza? Yo ya tengo 30 y pico de años, a mí ya me jodieron. Quiero decirte que no. Siempre puede ser mejor. Este es el momento perfecto para cuestionarte las creencias, para buscar personas como Paula que tienen la experiencia, que saben cómo acompañarte y ayudarte, porque seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, es la definición de la locura, según Albert Einstein. Le acuñan a él esa frase, y pues es cierto. Entonces, si tú eres el familiar de un artista, de un deportista, y sientes que el ego, los miedos, las emociones lo están frenando, pues la buena noticia es que sí existe alguien que los puede acompañar. Y esto funciona para emprendedores. De hecho, tienes toda una vena emprendedora con tu empresa. Podemos estar donde estamos si seguimos haciendo lo mismo, pero podemos mejorar, podemos llegar a otro nivel. Y la única forma de llegar a otro nivel es tener entrenadores en nuestra vida que nos motiven, que saben las herramientas. Porque la última pregunta, para que terminemos, al principio me dijiste, cuando yo estaba compitiendo en natación, yo no sabía un montón de cosas que hoy sé. ¿Qué te hubiera gustado saber en ese momento que hoy sabes, que quieras compartir con nuestros oyentes y nuestros espectadores? Bueno, es una muy buena pregunta. Hay tantas cosas. Pero principalmente creo que es este tema de la confianza, como que realmente cree en ti, porque me perdí en un montón como de supuestos, como también en la época en la que estaba, como que no entendía muchas cosas, y siento que parte de ese proceso fue que no confiaba mucho en mí como deportista, porque empezaron a ganarme, entonces me comparaba, veía más habilidades en el otro que en mí. Empezaba a ver como mi autodiálogo era más desde la crítica, ¿cierto? Como ya no sirvo. Entonces, detrás de eso que había, y hasta qué punto yo era consciente de eso, porque no era muy consciente de eso, pues entonces no voy a darle el 100%. Entonces me robaba piscinas, ¿cierto? No hacía ciertas cosas. Yo estas horas las cuento mucho a los deportistas con los que trabajo, porque si yo hubiera tenido como todas esas herramientas, y eso es un mensaje también que les quiero dejar a todos, porque esperamos sentirnos valiosos, buenos o capaces solamente desde el logro del resultado, y es algo que también me ha resonado mucho con los últimos procesos, y yo creo que el proceso más importante ahí desde herramienta es empezar a sentirme valioso y capaz solamente con lo que tengo, solamente ya con lo que soy, ¿cierto? Porque ahí es donde voy a poder dar el paso a ir más allá, a tomar riesgos, a intentarlo, ¿cierto? Independientemente de dónde llego. Porque a veces me esfuerzo al 100% y quizás no llego, ¿cierto? La mayoría de veces pasa, cuando me esfuerzo y todo, llego, pero no puedo controlarlo todo, ¿cierto? Pero un resultado no da mi valor. Entonces siento que eso es un aprendizaje también muy bonito, y que en ese momento tampoco lo entendía, ¿cierto? Que me daba el valor, esa parte de mi autoestima, estaba muy desdibujado, como muy perdida realmente. Entonces creo que ese punto es importante. Y es que el sistema no lo vendió así y no lo sigue vendiendo. Tienes que tener una casa así para valer un carro así, tienes que comprar los nuevos zapatos, el nuevo iPhone, tienes que tomar más clases, tienes que ganar el primer puesto, todo afuera.
pero tú eres valioso por lo que eres hoy, eres suficiente. A mí esa palabra me encanta, la suficiencia. Eres suficiente, eres tu mejor versión hoy. Y si estás pasando por un momento difícil, vale, todos pasamos por momentos difíciles. Lo que pasa es que no siempre hablamos de ellos y muchas veces creemos que estamos solos en ese camino, o de la depresión, o la frustración. O que somos débiles cuando nos sentimos... ¿cierto? Porque en redes sociales no vemos tanto a la gente llorando, frustrada, mal genio, sino que vemos la foto feliz, el final de la historia, y no vemos el proceso. Paula, gracias. Gracias por esta conversación, gracias por este primer episodio de En 8 Tiempos con nosotros. Aquí abajo les voy a compartir sus redes sociales para que la puedan contactar, para que se sigan inspirando a través de ella. A todos los alumnos de Be Academy quiero contarles que ella es nuestra psicóloga oficial, que hemos estado trabajando en este año en un inicio con los grupos de competencia, pero que es la mujer que yo recomiendo y que avalo porque he conocido tu trabajo y hoy me atrevo a decirlo. Si eres la mamá de un alumno que siente que necesita acompañamiento, apóyate en alguien. Si sientes que tu hija está pasando por cualquier circunstancia humana, aquí estamos para ti, aquí estamos para que hagamos esto en equipo, no estás solo, estamos aquí contigo y que hagamos del proceso de la salud mental algo normal, lo normalicemos y total. Como ir al odontólogo. ¿Algo más quieras decir antes de que terminemos? No, agradecerles por el espacio, porque siento que siempre va a ser significativo, aunque sea cortico el tiempo, hablar de estos temas, sí, de empezar a normalizar lo que es la salud mental y también el entrenamiento mental dentro del deporte, porque son dos vías. Entonces espero que la información pues que compartimos y lo que hablamos hoy sea de ayuda y que sume para esos procesos, o si están de pronto sintiendo o pasando un mal momento, que sepan que en la vida todo es también de momentos, ¿cierto? Y que es válido sentirnos mal, pero detrás de ese momento podemos aprender y surgir mucho más fuertes también adelante. Si a veces no podemos solos, es completamente válido. Podemos pedir ayuda y de ahí crecer mucho más como personas. Total, total. Si sientes que este episodio fue valioso, compártelo. Si sientes que hay alguien que necesitaba escuchar estas palabras, taguéalo, compártelo por todas las redes sociales, búscanos en @en8tiempos. Y aquí estamos para seguirnos inspirando entre todos. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en un próximo episodio.